permitió que yo pase. Oye, Darwin. Wow, tremendo. Sí, oye, y en ese proceso, Darwin, que yo estoy frío, que ellos me están atacando, que me bebe el chocolate, luego que César Sánchez entra a la iglesia, César Sánchez, yo le hago el testimonio, él me dice a mí, ¿tú sabes por qué ellos tenían el afán de que tú te bebes el chocolate y ellos te decían a ti que tú no estabas preparado? Y yo decía, ¿por qué? Me decía, porque ellos no te podían pasar donde Satanás, donde el diablo, no te podían pasar sin tú tener la preparación. Digo, ¿cómo así la preparación? Me dijo, claro, porque para Satanás comerte, yo, comeme. Yo me quise volver loco, digo, comeme. Digo, claro, tú tienes que estar preparado. Cuando el brujo dijo que tú no estabas preparado, él lo que estaba diciendo que tú no tenías los ritos necesarios para que Satanás te coma. Digo, ¿cómo va a ser? Y me dijo, ese chocolate que te estaban dando a ti era donde estaba la preparación. Por eso era que él estaba atacado de que tú bebes el chocolate. Porque si tú te bebías el chocolate, ya tú ibas a estar preparado para que Satanás te coma. Porque era un chocolate que lo preparan con sangre y otras cosas más, para que Satanás me pueda comer. Entonces, por eso el brujo le dijo a mi papá, no podemos entrarlo porque él no está preparado. Pero yo pensaba que era preparado de que yo no puedo ver al diablo, es preparado para el sacrificio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para mí un placer, un honor, una vez más, el poder estar transmitiendo estos mensajes que han sido de gran edificación. Y hoy me encuentro con el pastor Olbert Gualdarramos, el apóstol del Señor que Dios está usando en unos niveles de liberación tremendo. Y queremos que Él nos cuente cómo usted desarrolla ese nivel de liberación. Bueno, lo primero que te voy a decir, Darwin, es que yo fui vendido al diablo. Así mismo. Pero esta entrevista entró fuerte. Así mismo como tú lo estás escuchando, mi hermano. Pero antes de entrar en esa parte de que fui vendido a Satanás, yo me convertí al Señor en el 2003. Y cuando yo acepté al Señor, yo había venido del mundo prácticamente de la brujería. Porque yo a la madrastra mía, que era hechicera, que era bruja, yo era el que prácticamente su secretario. Era el hombre, su secretario. Exactamente, era el hombre que anotaba. ¿Qué le llaman galipote? No, en sí. En sí no era un galipote, sino que ella, como no sabía mucho de letra, ella me empezó a mí a llamar, pero así yo me fui introduciendo en ese mundo y a conocer un poco. Porque ella, ven, escríbeme este nombre aquí, escribe esto aquí, ponle a esto sus 5 sentidos y sus 7 pensamientos. Cuando se le hacía trabajo, por ejemplo, de amarre a ciertas mujeres o a ciertos hombres. Y fui creciendo en ese mundo. Ahora, en el 2003, cuando me convertí, entonces entre ella y yo empezó una batalla, porque los clientes que iban a consultarse, a hacer brujería, yo a esos clientes le hablaba de Cristo. Y ella me decía que no te ponga a predicarme a la gente, porque es que la gente se me va a ir. Y empezó ese problema entre ella y yo, pero realmente el problema fuerte estaba pasando en el mundo espiritual. Entre ella y yo esa guerra. Hasta que luego que ya estoy en el evangelio y tengo 4 años, Darwin, sirviéndole a Dios, un día va un evangelista a mi casa, y cuando ese evangelista va a mi casa, él me dice, quiero hacer una oración por ti, pues ya yo tengo 4 años en el evangelio, 4 años, Darwin, y cuando él me ora, yo empiezo a vomitar, y digo, oh, y me dice él a mí, eso que tú vomitaste fue un resguardo que tú vomitaste, y digo, ¿cómo? Pero yo tengo 4 años sirviéndole a Dios, a Jesús, y a mí me han dicho que desde que tú te conviertes tú eres libre. Él me dijo, no, muchacho, la liberación es un proceso, me dice el evangelista. Y digo, ¿cómo? Pero yo pensaba que era libre, entonces eso me fue llamando a la atención de preocuparme por lo que tenía que ver con la liberación. Eso me empezó a preocupar algo y digo, oye, pero si soy yo un muchacho que vive en los montes buscando de Dios, que vivo ayunando, yo con 4 años en el evangelio y este resguardo en mí, ¿qué será de una gente que no está buscando de Dios, ni está en una intimidad con Dios? ¿Cómo puede estar esa persona? Eso me fue intrigando y luego me fui dando cuenta con el tiempo de que yo tenía el llamado, porque un día predicando, orando, unas cuantas personas cayeron bajo posesiones demoníacas. Pero yo no sabía, aparte de que tenía esa unción, no sabía cómo, Darwin, yo realmente ayudar a la gente. Entonces ahí empecé entonces a estudiar
y aprender un poco más de otros hombres y mujeres de Dios que Dios lo use en este ministerio. ¿Cuál es, de estos llamados en el Ministerio de Liberación, cuál ha sido alguien que fue como un ejemplo para usted desarrollar este llamado? Bueno, en la parte de lo que tiene que ver el Evangelio, una de las personas que más me impactaba en el Ministerio de la Liberación era T.B. Joshua. Yo decía, wow, mire, ese hombre está haciendo un trabajo poderoso. Y eso me impactó mucho hasta que llegué entonces a estar mirando mucho los videos de él y a estar estudiando. Pero llegó un momento, Darwin, para caerte en la parte donde fui vendido a Satanás. Y eso fue siendo cristiano, esa venta. ¿Siendo cristiano? Sí, siendo. Por eso era que le iba a preguntar, pero digo yo, pero ¿cómo lo vendieron? Exactamente, eso fue siendo cristiano. Y porque tú sabes que estoy en eso, yo todavía no había practicado la liberación como la hago hoy en día, pero si no la estudiaba simplemente, pero no me había puesto como lo que estoy haciendo hoy. Pero tú sabes que todos nosotros los cristianos llega un momento de baja. Entonces llegó en mi vida un momento, Darwin, que yo caí en baja. Espiritualmente hablando, no estaba como en esa búsqueda del Señor y caí en baja espiritualmente. Entonces, en esa baja espiritual. ¿De qué manera, a qué nivel de bajeza usted puede decir? Cuando digo de que caí en baja, era que realmente no estaba yendo ni a la iglesia. Mi esposa iba a la iglesia, pero yo no estaba yendo a la iglesia. Yo lo que me quedaba en la casa, estaba frío, casi no oraba. Y así duré un tiempo. Y en ese tiempo que duré así, el papá mío va un día que ya va a cumplir 2 años de muerto. El papá mío va un día, 2 años no, sí, 2 años y pico sí de muerto. Él va un día a mi casa y me dice, quiero decirte algo. Yo dime, wow, conocí un hombre, me dice. Porque el papá mío era supervisor en el área de... Y el papá mío, él era seguridad, él era supervisor de seguridad en una compañía. Entonces, él allí conoció a otro seguridad. Y un día él fue a supervisarlo de noche a ese seguridad. Y el seguridad le dice a él, usted me cae muy bien, yo quiero ayudarlo a usted. Dice el papá mío, ¿cómo usted me va a ayudar a mí? Si usted es un seguridad igual que yo. Y él le dijo, sí, yo quiero ayudarlo. Usted no sabe con quién que usted está hablando. Y el papá mío le dice, bueno, para mí usted es fulano de tal. Me dice, no, yo soy un hombre bien importante. Lo que pasa es que yo estoy aquí en un castigo de mi patrón. Dice mi papá, de mi patrón, de su patrón. Sí. Y él le dijo, mire, ¿usted tiene hambre? Le dijo al papá mío, dice el papá mío, sí, yo tengo hambre. Porque eran como las 10 y pico de la noche. No, las 10 no. Eran como las 12 de la noche por ahí, 12 y media. Que no había nada abierto. Y le dice, ¿qué usted quiere comer? Le dice al papá mío. Dice el papá mío, no, pero un picapollo me gustaría. Ah, un picapollo, pues voy a pedir 2 picapollos. El papá mío se queda como sorprendido. Y le dijo él al papá mío, no mire para atrás. Y dice el papá mío, contándomela a mí, que entró un brisero y de repente habían 2 picapollos de lo grande. Tú estás tremendo. Sí, 2 picapollos de lo grande con el nombre de mi papá, Polinar Ramírez Enrique Montero, decía el picapollo arriba, en el plato. Pues ese delivery estaba preparado. Varón. Y ahí fue que el hombre le desató al papá mío y le dijo, yo trabajo con el mismo diablo. Yo trabajo con Satanás. Y tú me caes bien y yo puedo hacerte que tú seas rico. El papá mío se le llenó los ojos. Y el papá mío me cuenta esto y yo le digo, pero cuidado, si tú te pusiste a negociar conmigo. El papá mío me decía que no, pero yo soy cristiano. Pero veo que él me dice, no, que el hombre me dijo que le lleve un pollo. Digo, mi hermano, pero que eso de llevar un pollo, eso es con tus hijos que tiene que ver. Que no, que yo no te he vendido. Entonces yo me di cuenta que él me vendió porque me empezaron a suceder ciertos problemas extraños. Dale. ¿Y qué edad usted tenía? Bueno, cuando realmente él hizo la venta, ya yo estaba casado, ya yo tenía mi esposa, ya yo estaba casado. Yo tengo 41 años, yo tenía aproximadamente como algunos 36 años más o menos. Como 36 años más o menos yo tenía. Y él
me está diciendo sobre eso. Y yo le dije, eso es peligroso, no te pongas a negociar con eso. Pero me empezaron a pasar unos casos extraños. Y fue que un día cuando yo me fui a acotar, que voy a acotarme, la luz se fue, Darwin. Y yo fui a llevar el niño a acotarlo. Y cuando llevo al niño a la habitación a acotarlo, yo piso algo. Y yo pensé que era la manguera de la llave, que nosotros la poníamos debajo de la cama. Pero ahí mismo llegó la luz. Y cuando llegó la luz, Darwin, yo tenía una serpiente, Darwin, pisada con mi pie, color rojo con negro. Yo nunca en mi vida había visto una serpiente de color negro con rojo que yo había pisado. Y yo simplemente nada más dije esta palabra, Darwin: el diablo me cogieron. Fue la única palabra que dije. Y ahí yo perdí la fuerza, empecé a sudar y no podía hablar. Hablaba medio estrapajoso, no podía hablar bien. Y la serpiente me miraba y me sacaba la lengua y movía la cabeza. Y en ese momento llegó mi esposa y me dice: ¿qué es lo que tú tienes, negro? Y yo, pásame una piedra. Así iba, Darwin. Pásame una piedra. Es decir, que me pase una piedra, yo le decía. ¿Y ella qué es lo que pasa? Y yo, Aaron, ella me pasó una piedra y un palo. Y yo con la serpiente pisada la maté y la quemé. Y ahí en este pie, Darwin, mira ese pie, yo tenía un dolor, como que si a mí me habían dado una puñalada en la planta del pie. Como que si me habían dado una puñalada, mi hermano. Entonces, cuando yo llego donde la madrata mía y le digo: wow, anoche me enviaron una serpiente para matarme. Me dice: pues vamos a echarte un baño en el pie. Digo: no, yo soy cristiano, aunque estoy frío, pero yo soy cristiano. Y dice el papá mío de allá, que estaba bregando con unos gallos: ¡ja, ja, ja! ¡Ja! Esa serpiente te la mandé yo. Digo: ¿cómo? Oye, cuando ese hombre me dijo a mí que él me mandó esa serpiente, Darwin, yo quería como matarlo a ese hombre. Digo: que tú me mandaste. Sí, yo te la mandé para que te cuide. Digo: no, eso fue, tú la mandaste para que me mate. Para que me mate. Y me dijo: ¿tú crees que tú la mataste? Porque tú, oye, él no sabía nada, pues yo no había dicho eso ayer en la casa. ¿Tú crees que tú la mataste porque tú la quemaste? Tú no la mataste porque la quemaste. Tú quemaste un cacarón. Ella está viva en el mundo espiritual. Dije: no, el papá mío. Yo mismo dije: no. Porque es que el papá mío no tenía ese tipo de lenguaje, Darwin. Digo: no, este hombre está metido en algo fuerte. Después de ahí, Darwin, porque ya él había hecho el negocio conmigo. Después de ahí, Darwin, el hombre, yo me monto en un motor y voy bajando la bajada del cruce que voy para Jaina. Darwin, y bajando esa bajada del cruce por donde está la ferretería Cola, no sé si tú sabes de esa ferretería, que voy bajando esa bajadita y, Darwin, el motor se le rompe la cadena. Oye bien, pero nada más no se le rompe la cadena, se le rompe también la varilla de los frenos. Darwin, y yo, ¡ah! Mi hermano, y había una pila de arena que me quedaba a esta mano. Y yo hice así, me metí, no sé, que venga guagua, que venga yo me metí y me sembré en esa pila de tierra. Y ahí Dios me habló después a través de un profeta y me dijo: Satanás te quiere matar, porque hicieron una venta contigo. Pero dice Dios que la venta no se va a dar porque tú estás bañado con la sangre de Cristo. Y yo, wow, Dios mío. Y yo, ¿y será verdad esto? Darwin, yo no creía eso del diablo, Darwin. Yo creía que eso del diablo, porque como yo estudiaba teología, yo pensaba que eso del diablo. Yo pensaba, Darwin, que eso del diablo era como un mito, Darwin. Al yo estudiar teología, y uno estudiando teología, tú sabes que la teología te enseña a ti que el título de Satanás y diablo es un título. Eso no es un ente, no es un título. Yo decía: wow, pero pues esto, y será verdad este asunto de que del diablo. Wow, mi hermano. Sí, y cuando voy a la casa del papá mío, a mí por mí solo me sale a mí: vamos a prender el diablo a ver si es verdad. ¿A usted? Sí, yo mismo le dije: vamos a ver si es verdad, vamos a prender el diablo a ver si es verdad. Eso para mí un cuento, eso tuyo. Sí, le dije así: vamos a prender el diablo a ver. Mi hermano, y me monté con él en el motor y nos fuimos para Cambita.
Cambita, San Cristóbal, para un monte lejísimo. Mi hermano, y después que en un tiempo que pasó eso, me di cuenta que yo realmente le dije a él así, porque eso fue un trabajo que él me hizo a mí. Me dijo un muchacho que se llama César Sánchez, que fue brujo, que se congrega en nuestra iglesia. Que lo vamos a entrevistar también fuerte. Sí, César Sánchez, él me estuvo diciendo de que a mí se me hizo un trabajo con un cráneo humano. Él me dijo, ese cráneo humano lo agarraron y metieron tu nombre en el cráneo humano y prendieron unas cuantas velas y ellos allí, en ese trabajo, ellos agarraron todo tu pensamiento para que tú creas que lo que tú hagas sea un pensamiento que sale de ti. Entonces él me dijo, ese pensamiento que a ti te salió de ir donde ese brujo a ver si verdaderamente era el diablo, fue algo inducido. Porque ellos lo que hicieron fue que hicieron eso para ellos comerte cuando tú llegues allá. Y yo, ¿cómo? Sí, porque yo no sé de dónde a mí me salió eso. Mi hermano, me monto con el hombre en el motor Darwin y le damos para Cambita, San Cristóbal. Cuando llegamos y estamos entrando a ese monte, yo siento un frío y siento como que me están observando. Y yo le digo, ay, Espíritu Santo, cúbreme. Y le digo al papá mío, esto está fuerte. El papá mío se ríe. ¡Ja, ja! Yo te dije a ti. Yo te dije a ti que esto es fuerte. Digo, ay, Dios mío. Mi hermano, y cuando llegamos al final del monte, hay una casita de 2 plantas, Darwin. La única casita que hay por ahí. Y un colmado que quedaba lejísimo, un colmadito. Y 2, 3 casitas así de gente que vivían por ahí. Había como una miseria. Y la mejor casa era la de él, de 2 plantas. Y él no vivía ahí. Eso era para él consultar. Y cuando llegamos, yo veo que hay un letrero que dice, yo trabajo con el diablo. Digo, Dios mío, el corazón me hizo así. Wow, Dios Padre, guárdame. ¿Cómo que yo estoy aquí? ¿Cómo es que...? Porque, ese lavado de cabeza. sí, varón, yo no me lo creía, varón. ¿Cómo era que yo estaba ahí? Y cuando llegamos, varón, que el papá mío toca la puerta, que el brujo sale, Darwin, mire, sin mentirle, créalo como que usted estaba ahí. El que me está mirando, créalo como que estuvo ahí, que yo no gano nada con mentir. Ese hombre, el pecho, le... Cuando ese hombre me vio a mí, el pecho le bajó así. ¿Y qué hace este muchacho aquí? Y el papá me dijo, no, yo lo traje, que él quería venir. Pero él dijo así, para que yo crea, pero eso fue planeado. Y cuando entré adentro de la casa, Darwin, a mí me agarró una energía, un peso ahí, que yo no podía estar tranquilo. Y me dice el brujo, si tu Dios tiene el poder, a que tú no conviertes todas esas hojas en cuarto. Y yo, como estoy frío en el evangelio, digo, no, mi hermano, yo no estoy en eso. Yo no estoy en eso. Porque él quería confrontar poderes conmigo. Y digo, no, yo no estoy en eso. Pero es que estoy frío en el evangelio, Darwin. Y yo, ay, Padre, cúbreme. Y ese hombre agarró mucha hoja y la convirtió en cuarto. Y empezó a hacer ciertos poderes y a hacer ciertas cosas. Porque él quería entrar en un debate conmigo. Y yo, no, mi hermano, yo no estoy en eso. Pero yo estoy, Darwin, que nada más le estoy diciendo a Dios, cúbreme. Porque lo que estoy sintiendo ahí es demasiado fuerte. Algo que no es normal. Algo que no es normal. Me dice, mira, yo no tengo cuadro. Yo no uso eso nada de cuadro. Eso de cuadro es disparate. Yo hablo con el diablo tú a tú. Así mismo me dijo. Y me dijo, y el amo tuyo y el amo mío son hermanos. Digo, no, hermanos no son ellos, no. Ellos no son hermanos. Al que yo le sirvo, lo creó a él y no lo creó como un diablo. Lo creó como alguien bueno. Fue el que se puso malo. Y me dijo, ellos son hermanos. Y ellos hacen negocio. Digo, no creo eso que usted dice. Me dice, pues mira, créelo. Porque a veces hay cosas que mi amo va a hacer que tiene que pedirle permiso a él. Digo, ¿cómo? Así mismo me dijo, sí, el amo tuyo, el amo mío a veces le pide permiso al amo tuyo. Que hay cierto trabajo que a veces hay que pedirle permiso a él. Porque hay personas que hay que pedirle un permiso a él. Y si él lo accede, se hace. Digo, ¿cómo? Yo no creía eso, Darwin. Con eso me saltó a mí ese hombre. Yo me quedé confundido con eso. Está tremendo. Sí, oye, confundido. Oye, Darwin. Y el hombre viene y me trae un chocolate. Y me dice, bébete ese chocolate. Y yo, no, yo no quiero chocolate, yo me desayuné. Que se bebe el chocolate, que no quiero chocolate, amigo.
Y viene el papá mío, agarra el chocolate y se lo bebe. Y bebe del chocolate y me dice, bebe tú también. Digo que no quiero chocolate, que yo me desayuné, porque algo me decía a mí, no te bebes ese chocolate. Y ese hombre atacándome que me bebe el chocolate. Y de repente, Darwin, entró una brisa. Una brisa así. Y dice el brujo, y dice el papá mío, llegó el patrón. Digo que llegó el patrón. Oye, Darwin. Digo que llegó el patrón. Sí, el patrón llegó. Ellos estaban hablando, era del diablo. Yo sé que quizás ese no era el mismo diablo, porque ya yo en el Ministerio de Liberación he aprendido que Satanás tiene muchos representantes. Muchos demonios que los representan a él como si fuera el mismo diablo. Pero ese representante que llegó ahí, se pudiera decir que era el mismo diablo. Entonces, porque era su representante, era como Jesús aquí en la tierra, que representaba a Dios. Porque Satanás es un imitador. Oye, Darwin, y dice el papá mío, vamos a llevárselo al patrón. Oye, Darwin, y dice el brujo, es que él no está preparado. Yo pienso que cuando Darwin están diciendo que yo no estoy preparado, yo pienso que ellos están diciendo en el sentido de que yo no tengo la capacidad de ver al diablo, porque me puede dar algo. Y luego que César Sánchez entra a la iglesia, que yo le hago mi testimonio, que primera vez que hablo este testimonio por las redes, que oye, que nuestro canal tiene la primicia, tanto el canal suyo como el mío, tienen la primicia, y yo quiero que ustedes se suscriban, tienen la primicia de este testimonio. Oye, Darwin, porque mucha gente se ha preguntado, ¿cómo es que Olve está en este nivel de liberación? Exacto, en este asunto de la liberación, pero no saben el proceso que yo viví y por lo que Dios permitió que yo pase. Oye, Darwin. Wow, tremendo. Sí, oye, y en ese proceso, Darwin, que yo estoy frío, que ellos me están atacando, que me bebe el chocolate, luego que César Sánchez entra a la iglesia, César Sánchez, yo le hago el testimonio, él me dice a mí, ¿tú sabes por qué ellos tenían el afán de que tú te bebes el chocolate y ellos te decían a ti que tú no estabas preparado? Y yo decía, ¿por qué? Me decía, porque ellos no te podían pasar donde Satanás, donde el diablo, no te podían pasar sin tú tener la preparación. Digo, ¿cómo así la preparación? Me dijo, claro, porque para Satanás comerte, yo, comeme. Yo me quise volver loco, digo, comeme. Digo, claro, tú tienes que estar preparado. Cuando el brujo dijo que tú no estabas preparado, él lo que estaba diciendo que tú no tenías los ritos necesarios para que Satanás te coma. Digo, ¿cómo va a ser? Y me dijo, ese chocolate que te estaban dando a ti era donde estaba la preparación. Por eso era que él estaba atacado de que tú bebes el chocolate. Porque si tú te bebías el chocolate, ya tú ibas a estar preparado para que Satanás te coma. Porque era un chocolate que lo preparan con sangre y otras cosas más, para que Satanás me pueda comer. Entonces, por eso el brujo le dijo a mi papá, no podemos entrarlo porque él no está preparado. Pero yo pensaba que era preparado de que yo no puedo ver al diablo, es preparado para el sacrificio. Mío, esto está tremendo. Oh, Dios mío, Dios, tú sí eres bueno, Dios, que me salvaste a mí de esa cosa. Mi hermano, mira, y me dice César a mí, lo que pasa es que si ellos te entraban donde Satanás sin tú estar preparado, Satanás iba a comer al brujo o se iba a comer a tu papá. Por ello hace eso de entrarte a ti sin tú estar ¿Y preparado. qué pasó después? ¿Entraron? ¿Pudieron entrar? No, porque yo no quise. Porque como es un asunto que tenía que venir de mi voluntad y sobre mí hay un sello, jaba, sácate la basoja, del Espíritu Santo. Aunque yo estaba frío, había un sello, había una marca, que yo estaba marcado por Dios. El asunto tenía que salir de mi voluntad, porque ahí fue que yo entendí lo del permiso. No, ese muchacho. Pero, si yo, por ejemplo, aceptaba beber chocolate, por más que quizás Dios quisiera, hay reglas en el mundo espiritual. Pero como yo no me lo bebí, no podían hacer nada, porque yo no lo bebí. Está tremendo este testimonio. Sí, Darwin, entonces ahí le dice el brujo al papá mío, me trajo los 7 centavos. Dice el papá mío, sí, yo le traje los 7 centavos. Yo se lo traje, pero hay que cambiar un dinero ahí para poder darte el completivo de los 21 pesos. Y yo para poder salir de la habitación, porque era 21 pesos como con unos centavos, el papá me había llevado los centavos, pero para los 21 pesos le faltaba como un peso. Y yo para poder salir de ese lugar, le digo al papá mío, ven para ir a cambiar los 5 pesos al colmado, varón. Y yo iba a ir mareado en el camino, ay Padre amado.
y fui y cambié los 5 pesos en un colmado. Y me dice el hombre del colmado, ¿y usted está donde ese hombre? Usted no sabe quién es ese hombre. Digo, ay, vale. Yo nada más le dije, ay, vale. Yo vine engañado para acá. Eso fue lo que me salió. Y me dijo, Dios que te guarde. Nada más me dijo eso ese hombre. Y yo dije, ¿por qué ese hombre me dice eso? Y yo entendí que él me decía eso porque ahí llevaba mucha gente que entraban a esa casa y no salían. Por eso fue que él me dijo eso a mí. Y yo entré, le llevé el dinero a mi papá y el brujo le dijo a mi papá, otro día lo hacemos. Y nos fuimos. Y el brujo nada más me hizo así cuando yo iba en el motor. Así me hizo con el dedo. Así me hizo con el dedo. Mira, Darwin. Y cuando yo me monté en mi motor, en el que ya yo había tenido un accidente, yo iba en ese motor así nervioso, como que algo me estaba persiguiendo y me quería matar. Y duré, Darwin, un mes. Porque por eso yo hoy en día yo entiendo a alguien que está poseído por demonios y que tiene persecuciones demoníacas. Yo duré un mes, Darwin, que en mi casa yo dormía con el bombillo prendido y abrazado de la esposa mía. Y donde quiera que yo me movía, yo tenía un miedo y sentía que me estaban observando. Y un evangelista oró por mí y ahí se me fue un poco el miedo. Y era tan fuerte, Darwin, que aquí donde nosotros estamos haciendo esta entrevista, si hubiese sido en aquella época, el papá mío se había aparecido aquí en el motor. Y me dice a mí, tú estás hablando del jefe mío. Sin él saber, mira, era una... Pastor, y nos tuvimos que mover por el sol. Síganos contando. Pues bien, como te decía, Darwin, en ese proceso, como te decía, tuve cierto percance, porque después que salí de ahí, de ese brujo, mi hermano, te decía de que duré un mes, mi hermano, que no dormía nadie, era con el bombillo encendido. Y te decía, antes de cambiarnos de posición, de que ahora mismo el papá mío llegaba, un ejemplo aquí. Sí. Ah, tú estás hablando de mi patrón. Tú estás hablando de mi amo. Así era. Y yo vivía, mi hermano, en un miedo. Porque donde quiera se me aparecía. Y yo, wow, Dios mío. Y ese brujo, a mí se me aparecía hasta en mi casa, varón. Sí, se transportaba. A hacerme guerra. Yo vivía una guerra fuerte, mi hermano. Y yo, wow, Dios mío, ¿y ahora? Y en ese transcurrir del tiempo, porque duramos un tiempo en esa batalla, sí, que tenía esa persecución fuerte, que yo le decía al papá mío, yo te voy a decir una cosa, yo estoy bañado por la sangre de Cristo. Y un día él fue, consígame una foto de mi nieto, porque parece, como ya no podía conmigo, quería como bregar con mi hijo. Y yo, bueno, mira, tú te equivocaste ahí. Y eso era un pleito, Darwin, en el cual tú no te imaginas. Y en ese proceso, Darwin, yo frío así, en esa condición frío, a mí me agarró, Darwin, como un espíritu como de locura. Que a veces habían cristianos que me hablaban de la palabra y yo agarraba los tratados y se los rompía en la cara. Así mismo, Darwin, en la cara. Y hubo una sierva que me vino a hablar de la Biblia. Oye, cómo esa enviación diabólica estaba afectando mi vida. ¿Y será que el trabajo que hicieron con el cráneo y todo eso todavía se estaba reflejando en su vida? Puede ser que eso estaba quizá trabajando, Darwin, porque entré en un estado de rebeldía. Y soy cristiano, pero estoy frío. Que por eso que yo a veces a la gente le digo que usted puede ser cristiano, pero si usted está frío, a usted cualquier brujería lo puede tocar. Quizás no te mate porque quizás Dios tiene un propósito contigo y esto sirva luego para testimonio como me ha pasado a mí, pero es fuerte. Mira, Darwin, y en ese proceso, Darwin, que yo estaba viviendo, a mí me empezaron a darme hasta números en sueño y yo empecé a sacarme hasta la lotería. Pues para mí que a ti te estaban haciendo un trabajo para preparar. No, porque el asunto, Darwin, era que el diablo lo que quiere es que Dios, varón, como que se desencante de mí. Porque ya yo lo que me estaba alejando de lo de Dios, Darwin. A pesar que estaba frío, después que me pasó eso, estaba más frío todavía.
yo estaba más frío todavía. Y en esa frialdad, Darwin, que yo estaba, yo dije, wow, Dios mío, yo tengo que reconciliarme con Dios, porque yo sé que yo estoy descarriado. Porque una de las cosas que me dio fuerte, Darwin, que yo mismo dije, wow, ¿por qué yo hice eso? Fue que una sierva me estaba hablando de Dios, y cuando ella me estaba hablando de Dios, yo le dije, préstame la Biblia. Y agarré esa Biblia, Darwin, y le di un estrellón a esa Biblia. Le estrellé en el suelo, digo, no me hable de ese disparate a mí. Y después que le digo que no me hable de ese disparate, digo, ay Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice? Ay, perdóname. Porque era algo como que yo no quería hacerlo, pero lo hice. Era como semiposeído. Pudiéramos decir así, que era como una semiposesión. Claro, porque si usted tiene el valor de retratarse al instante, había algo demoníaco que le perseguía. Sí, había algo, Darwin, había algo. Pero, Darwin, después, en ese tiempo, no recuerdo la fecha, Juan Carlos Harrigan venía para acá, para el polideportivo. Y yo dije, Dios mío, yo voy a ir para esa actividad, a ver si Dios hace algo conmigo. Y cuando cojo para la actividad de Juan Carlos Harrigan en el polideportivo, quizás Juan Carlos Harrigan no se acuerda de eso, ellos graban el video, pero eso ni subieron ese video. Y cuando estoy ahí en la actividad, que llego a la actividad, digo, y esta maldita actividad, sí mismo dije. Y digo, ay Dios, perdóname, porque yo decía las cosas, varón, y después di que pedía perdón, como que me estaba volviendo loco, era. Y hay una muchacha que está hablando conmigo, y me dice, ya esta actividad se va a dar buena. Y digo, ¿qué buena se va a esta mierda? Sí mismo dije, varón. Y digo, ay Dios, perdóname. Y de repente un amigo mío me llama, que está en la grada. Olve, ven para acá, ven. Y yo subo para allá arriba, cuando estoy ahí en la grada, que ya le entregan a Juan Carlos Harrigan, que él está predicando. Yo mismo estoy en mi mente diciendo, ¿qué tanto disparate que esta gente hablan aquí? Como que, pero eso eran los demonios, varón, pero yo no sabía. Y de repente dice Juan Carlos Harrigan, yo voy a contar hasta 3. Cuando yo cuente 3, van a haber gente que están atados y cautivos que van a ser libres. Y cuando ese tipo empezó a contar 1, 2, 3, ay varón, ese 3 como que tenía vida, ese 3 se me metió dentro así como por el pecho, el 3 así. Y ese 3 me retumbó por dentro, 3. Y yo brinqué para arriba y dije, gloria a Dios. Y ahí empecé a perder la respiración y empezó el cuerpo a movérseme solo. Y había un demonio que me hablaba en mi mente y me decía, maldícelo a todo, maldícelo. Y yo quería maldecir, pero como que no podía y el cuerpo se me movía solo. Y ahí vinieron los sugieres y me agarraron y me llevaron donde estaba Juan Carlos Harrigan. Y cuando Juan Carlos Harrigan me miró que yo estaba en el suelo, el demonio me decía, arúñalo, éntrale a patada a ese maldito. Pero yo no podía, había una fuerza que no dejaba que yo como que le brincara a él. Pero esto está tremendo. Sí, pero él me miraba y me dejó así. Él no me ministró liberación, él me dejó con mi demonio adentro. Y yo, wow. Y yo decía en mi mente, wow. Y el demonio me decía, a ese que está con la cámara, dale una patada en los testículos. Pero yo no podía como darle la patada en los testículos porque él estaba con la cámara. Y yo, varón, queriendo ser libre de eso, porque Juan Carlos Harrigan me dejó así. No sé qué fue lo que él vio que me dejó así. Un amigo mío bajó de la grada y fue y me puso la mano en el estómago. Y ahí yo vomité un vómito con sangre. Y ahí yo volví en sí de nuevo. Y me paré y me fui corriendo. Y llamé al amigo mío, me monté en el carro y cuando llegué a mi casa, que le digo a la esposa mía, ay mujer, tú no sabes lo que pasó. Ella me dijo, yo sé todo lo que pasó. Dios me lo reveló. Me dijo, siéntate ahí. Y ahí empezó la mujer mía a ministrarme liberación. A las 11 de la noche ella empezó a ministrarme liberación. Hasta las 3 de la mañana, Darwin. Sacándome demonios. Y el dolor que yo tenía en el pie, que yo te había dicho a ti, de la serpiente que pisé, porque tenía el dolor que estaba cojo. Ella me dijo a mí, la esposa mía de parte de Dios, me dijo, mira, la serpiente que está en tu pie se desenroca ahora. Porque querían podrirte el pie se me empezó a mover solo así, Darwin. ¡Ay, ay! Hasta que me soltó y fui liberado. Y al otro día yo le dije a Dios,
si en verdad tú quieres que yo te sirva, mándame una profeta aquí a mi casa, para yo reconciliarme contigo. Y a las 8 de la mañana llegó una mujer de Dios a mi casa. Y me dijo, Olve, yo vine de ti para que me ayude a preparar un mensaje. Ay, hermana, yo lo que estoy es descarriado. Porque está bien, dije que estoy frío, pero estaba descarriado. Dentro de la misma iglesia estaba descarriado. Y ahí la hermana me habló de parte de Dios. Y ahí yo me reconcilié con el Señor, porque a veces la gente cree que descarriarse es tú salías a beber romo y tú salías a hacer ciertas cosas. Tú te descarrias a veces estando dentro de la misma iglesia. Yo estaba descarriado dentro de la misma iglesia. Primer punto, estaba frío. Y lo segundo es por lo que mi papá había hecho. Por eso que mi papá había hecho, esa brujería me había tocado. Que gracias le doy a Dios que yo no morí. Y el demonio fue que se llevó a mi papá, lo mató. Porque la esposa de él me dice que el día él le dio un ataque cardíaco. Y cuando, como una trombosis, una cosa ahí. Y él estando en el hospital, Darwin, dice la esposa mía que llegó un chivo negro que ella lo vio. Y ahí él murió. Es decir, el diablo se lo llevó a él. Como no pudo llevarme a mí, porque yo estoy bañado con la sangre de Cristo, se lo llevó a él. Wow. Es decir que era venderlo a la mala. Exactamente. Entonces, como no se pudo del negocio, se lo llevaron a él. Entonces, Darwin, en ese proceso, por eso era que yo estaba en esas condiciones. Y quizás gente me veía, ¿qué es lo que le pasa a Olve? Pero no sabían la guerra que yo estaba peleando. No sabían la guerra que yo estaba peleando. Y yo me reconcilié con el Señor. Darwin, me reconcilié hoy con el Señor. Y al otro día, a las 6 de la mañana, la esposa mía se fue a trabajar. Y yo fui para el baño porque me dio un cólico. Y cuando cojo para el baño, mi hermano, que me dio ese cólico, yo perdí la visión, me puse ciego, Darwin, y perdí la fuerza. Y una voz me habló y me dijo, yo soy la muerte y vine a buscarte. No importa que tú te hayas reconciliado con Dios, yo vine a buscarte. Wow. Y yo le dije que no, es que yo me reconcilié con Dios. Yo vine a buscarte, no importa. Y yo le dije a Dios, ay, dame una oportunidad. Yo le dije, Señor, dame una oportunidad. Y empecé a echarme agua. Y ahí yo empecé a recobrar la vista. Y cuando empecé a recobrar la vista, empecé a recobrar la fuerza. Y dije, Dios mío, yo no puedo apartarme de ti. Y ahí es donde el Señor ya luego, más adelante, me hace el llamado a pastor. Me hace ese llamado a pastor. Luego ya empezamos a pastorear, a levantar una obra. Y ahí fue donde el Señor me dijo, cada persona que llegue, tú tienes que ministrarle liberación. Y ahí es que empieza ese ministerio de liberación, Darwin. Wow, esto está poderoso aquí, hermano. Yo creo que una historia así debe de ser compartida, porque hay muchas personas, hermano, que lo podemos ver bien en la iglesia, y puede ser que al no ser libre, anden con resguardo, anden con eso. Pero yo sé que en otra ocasión, en otra segunda entrega de este poderoso testimonio, vamos a hablar de cuando él ya entre en el nivel de liberación dentro de la iglesia, que tiene muchos testimonios de personas que son libres. Y si nos puede contar uno para mantener la gente conectado con esta historia. Bueno, tuve un testimonio de una mujer médico de profesión, que ella había andado muchos lugares buscando liberación y había ido a psicólogos buscando soluciones, a personas que bregan con liberación, pero habían personas que bregan con liberación, Darwin, que da pena esto, de que cobran dinero, Darwin. Hay personas que por sesiones de liberación cobran dinero. A esta mujer le cobraban en esa época como 1.500 pesos por cada sesión. Y a veces esa señora que daba las liberaciones, en la semana te podía meter hasta 3 sesiones. Me he dado caso con personas que por sesiones le cobran hasta $100. Tengo un caso reciente, le estaba cobrando a ella $100 por sesiones. Y por oraciones que le mandaba por audio, quería cobrarle hasta $20 y $25. Así mismo. Y cuando esa persona llegó a nuestro ministerio, yo le dije que yo no cobro. Que si ella siente dar una ofrenda al ministerio, nosotros la aceptamos, pero yo no cobro.
Pero cayéndote al tema de esa médico, con ella yo duré un proceso de 3 años, ministrándole liberación, porque esa muchacha, los demonios querían que ella sea esposa de Satanás. Y duramos el proceso de 3 años, que en el cual en ese proceso esa mujer en un momento dado llegó hasta levitar, a estar en el aire. Y en la próxima entrega, Darwin. Vamos a hablar de todo eso contenido. Exacto, vamos a hablar de todo eso. Nada, le voy a dar este micrófono para que usted despida. Así que esto fue lo que nosotros traímos en tiempo de testimonio con el apóstol Olbe Gualdarramos.